Hola, ¿qué tal, mis gamers? Vamos a hablar un poquitico hoy del evento este de recompensas dobles, porque tiene sus detalles. No todo es como nos lo dijeron, y además hay errores que están cometiendo algunas personas, sobre todo en la falla, y quisiera alertarles para que esté todo ahí, como tiene que estar, ¿ok? Y usted no vaya a cometer ningún error de este tipo. Miren, el evento está acá, saqueo de Goblin, perfecto. Nos dice aquí activar beneficio y tenemos un día y 12 horas. Quiere decir que el beneficio va a durar un día y 12 horas. ¿Qué beneficio? El de que todo es duplicado. Todo es duplicado, no todo es duplicado. Vamos a verlo aquí ahora. No todo es duplicado, pero vamos a activar este beneficio un día y 12 horas. Detalle, y es que solamente va a contar cuando esté conectado. No es como que ahora lo active y dentro de un día y 12 horas ya no lo tenga. No. Depende de las horas que esté conectado, él va a ir descontando de ese tiempo hasta que se termine, así que usted lo puede prolongar, aprovecharlo más el fin de semana cuando usted entienda. Ahora miren, nos dice acá, se va a duplicar las gemas legendarias, 2 fallas, de esas vamos a hablar, los puntos del códice de batalla, el equipo legendario, la experiencia, el oro, etc. Casi todos dice que nos duplican, pero ¿por qué les digo que hay detalles aquí? Y es que, por ejemplo, en el tema de las gemas, mientras el beneficio saqueo de Goblin esté activo, se doblarán todas las gemas normales. No es cierto del todo, parte y parte. Las gemas que te caen diarias, que son 12 gemas que usted puede tener diarias para hacer mazmorra, torre, cualquier actividad que haga en grupo, esas sí van a caer doble y le van a caer en vez de 12, 24 en el día. Pero las guaridas ocultas que le daban a usted 126 gemas, le van a seguir dando 126 gemas. ¿Qué pasa? Que en vez de hacer 21 guaridas, tiene que hacer solamente 11 guaridas. Porque cada vez que le cae una gema le va a caer doble, pero no porque le esté duplicando las gemas, sino porque se las está adelantando. O sea, va a terminar en menos tiempo las guaridas. Con 11 guaridas ya tiene sus 126 gemas. Es un plus, es más rápido, pero no es un duplicado de gemas en el caso de las guaridas. Las diarias sí. Las diarias sí son 24 diarias, así que les recomiendo de verdad que no deje de hacer esto. Ahora miren, lo otro que nos interesa mucho son las gemas legendarias. Vienen a la falla, usaron los blasones. Hay muchas personas que vienen y usan los blasones. Ok, ya porque me van a caer doble. No es así. Siguiente caso, han venido, han activado el evento. Ya tengo el evento de gemas doble, vienen a la falla y vamos, entraron, ya lo tienen doble. No. Y no les sale doble, mi gente, y muchas personas han pasado tiempo reuniendo los blasones, ya, ok, free to play, reuniendo los blasones para que entren ahora y no activen las gemas dobles. Hay que activarlas aquí, ok, marcarlo. Ahí te va a salir un cartelito que dice, ¿qué es así? Usted lo marca, usted asegúrese por lo más sagrado de que eso esté marcado, porque si no, no le va a duplicar las gemas. No, pero ¿por qué no lo hace automático? Porque, a ver, si yo quiero ahora mismo tirar 10 blasones azules y no quiero marcarlo, no lo marco. Yo lo marco cuando quiera tirar 10 blasones morados o naranja, lo que tenga. Entonces, usted lo tiene que marcar. Ya varias personas me han escrito, no me duplicó las gemas. Le he dicho, brother, no lo marcaste. Pero si yo activé el evento, no es el evento solamente, es el evento y la falla. Tienes que activarlo. Entonces, se los recargo aquí realmente para que no vayan a cometer el error. Una vez marcado ahí, sí le debe dar el doble de gemas que le caigan. Otro detallito acá en el evento es la traducción. Por lo menos en España, no sé bien en Latinoamérica. Yo estoy usando el español de España. Dicen completar 3 partidas al reto del saqueo. Y tú dices, bueno, el reto del saqueo, a lo mejor ya muchos descifraron dónde era, otros todavía lo andan averiguando. Por supuesto, si le dan la flechita, te va a llevar a donde está el evento. Pero el evento no es más que el reto de las hordas. Y allí le pusieron reto del saqueo. Ya, pero es lo mismo. Lo que hay que hacer es el evento del reto de las hordas y ya te va a ir entonces desbloqueando esta recompensa de acá, que incluyen 3 blasones, incluyen una gema, un contrato, un portal gratuito y 7 blasones raros también. Yo creo que también es que es muy fácil. Es ir al reto de las hordas, no importa si ganas o pierdas, como sea, y hacer esto. Ahora, esto nos va a dar unos portales y con esos portales pues podemos abrir el evento de ir a matar a Avaricia. Acá si le dan nos dice pues que obtienes pergamino en el evento Marcha de los Goblins y además que hay portales por santuario, encuéntrelos. Yo todavía no he encontrado alguno, tampoco lo he buscado. He estado haciendo otras cositas como sacando las gemas, probando las guaridas. Con 11 guaridas se me fue el tope de guaridas, eso también se los digo. Y estuve así, he estado haciendo ese tipo de pruebas. No sé, por alguna razón, aunque se acumule, voy a cambiar de cuenta. Les decía, no sé por qué, por alguna razón, ¿ok? Aquí no están llegando ni las botellitas, ni está llegando la chatarra. Y yo sí he reciclado de equipo, pero no ha llegado la chatarra. No sé si es un bug, no sé qué diablo es. Usted puede recoger aquí la recompensa, porque ¿qué es esto de acá? A usted le van a duplicar la experiencia, los polvitos, el oro y las marcas del pase de batalla, pero no es que cuando le den la experiencia se la den doble. A usted se la van a dar normal y aquí se va a ir acumulando entonces
cierto nivel de experiencia y usted viene y lo reclama todo, o simplemente quiero reclamar la experiencia, como usted entienda. Lo puede reclamar de uno en uno o lo puede reclamar todo. Usted tiene que venir aquí a reclamar esto. En el caso de las joyas reflejadas, o sea, las gemas legendarias, sí se las van a dar directamente en la falla, igual que las gemas pequeñas le van a caer directamente una vez que vayan cayendo en el mundo, ya le van cayendo. Como ven, tengo hoy bastante. O sea, yo no tenía prácticamente ninguna, tengo bastante de un día solamente porque son 24 más las 126 de la guarida, todo está aquí acumulado y lo hice en muy poco tiempo, ¿ok? En muy poco tiempo porque realmente son 11 guaridas solamente y pues nada, es un poquito más rápido, pero no es doble como decía y eso me decepcionó un poquito por parte de Blizzard. Entonces nada, mi gente, creo que no hay mucho así en cuanto al evento doble y demás, no creo que haya mucho más que hablar acá. Recuerde que tiene eventos, si usted no tiene todos los blasones, tiene evento de Luna Hambrienta, si no lo ha terminado tiene un blasón, tiene el evento de reclutar un amigo, que por supuesto les voy a dejar el código mío debajo en la descripción, aquí se los comparto, ok, para si usted se une, pues me da recompensa a mí, le da recompensa a usted también. Y esto, por cierto, también le va a dar una transferencia gratuita hacia el servidor del amigo que lo reclutó. O sea, si usted está en otro servidor, le da, en este caso, un cambio de servidor gratuito hacia mi servidor. Ok, en este caso, no le quiero decir que se cambie hacia mi servidor, pero nada, a lo mejor quiere salir del suyo y ya usó su cambio gratuito y no tiene otra alternativa, pues bueno, esto es una vía, ok. Esto es una vía si usted está volviendo al juego y quiere hacer esto. Y nada, mi gente, creo que hasta aquí ha sido realmente todo. Si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.